Buenas noches, otra vez en un programa de Civilitas TV, aquí estamos, súper apurados porque nos queda poco tiempo para las PASO, faltan solamente 19 días y tenemos por supuesto nuestra placa para martillar sobre el tema. Los ciudadanos, sobre todo los que estamos apasionados con soñar que se puede una Argentina diferente, no vemos las horas que llegue ese día y poder votar porque estamos hartos y refritos de tantas elecciones. Es así. El domingo pasado, algún susto, alguna idea de que si no profundizamos un poco en las ideas, si no profundizamos un poco en el verdadero debate, lo que venimos diciendo nosotros, estas elecciones se van a llevar puesto a mucha gente. Nosotros seguimos bajo la lógica del continuidad o cambio, esta especie de dilema que se ha planteado para la Argentina de los próximos años. Como ustedes bien saben, nosotros directamente hemos asumido una posición desde este programa. Rara vez hemos hecho esto, pero en este caso decimos, nosotros somos partidarios del cambio y de cambios muy profundos en lo político, en lo económico, en lo social. Y hoy vamos a tener dos invitados de lujo para hablar del cambio. Nuestro amigo Claudio Fantini y también nuestro especialista, miembro de Esperanza Federal, Donaldo Slog, para también hablar de la infraestructura del cambio, de cómo estamos planteando la energía, de qué tiene que cambiar de fondo en la política de energía. Si le parece, vamos rápidamente a este primer video donde una mujer técnica del CEPAL le dice a un periodista argentino que en un análisis que han hecho de toda la región resulta que Argentina no está invirtiendo en infraestructura. Claro, ¿de qué cambio vamos a hablar si no tenemos autopistas, si no tenemos tecnología, si no tenemos tecnología para nuestros celulares, para nuestros wifi? Fíjense lo que dice esta señora, que no tiene nada que ver con la Argentina y por lo tanto no está enviciada por nada. Pero nos dice, si siguen en ese rumbo, ustedes van a perder el ritmo de crecimiento. A ver. Y lo que hemos detectado hace bastantes años en la región de la CEPAL es realmente la falta de la inversión tan pública como privada en el sector de infraestructura. Y digamos, con el nivel actual de la inversión, tan pública como privada, no podemos esperar alcanzar el nivel de competitividad económica ni el nivel de desarrollo humano que esperamos tener en la región en los próximos años. Lo que hemos visto es que por el menos se debe invertir 6.2 del PIB en el sector de infraestructura. Lo que estamos viendo en la región es el promedio de 2.7 y en Argentina aún más bajo, ¿no? Estamos hablando del promedio de 2.5 en el periodo de 2002-2012. Entonces, en esas circunstancias no podríamos esperar el nivel de desempeño logístico o de movilidad urbana que un país que quiera desarrollarse quisiera tener. Claro, cuando usted o vos tienen esa intuición, y yo también, esa intuición natural de decir, che, pero no deberemos ya haber terminado, por ejemplo, la autopista Córdoba-San Francisco si realmente queremos ser el corredor bioceánico, o cuando vemos que todavía no tenemos los suficientes puertos, o que el famoso aeropuerto seco que iba a ser el aeropuerto de Córdoba finalmente es para 2 o 3 vuelos, digamos, no es el aeropuerto seco, la aduana del interior de la Argentina. Esa sensación de que tenemos de que falta mucho es cierta. Aquí nos dice la gente de la CEPAL, no están invirtiendo lo suficiente. Claudio, gracias por venir. No, por favor. Claudio. Sebastián y Carmen, un gusto. Gracias por haberme invitado. Bueno, le estamos planteando a nuestros invitados en estos últimos programas este dilema, continuidad o cambio, y nos gustaría escuchar tus reflexiones. ¿Cómo lo ves? Yo coincido con ustedes en que lo mejor sería el cambio. No sé si coincido en qué es exactamente el cambio. Desde mi punto de vista, lo que es muy importante cambiar es un Estado que se ha vuelto policial en estos años, es un Estado que se ha vuelto casi un patrimonio personalista, es un Estado en el cual se ha enquistado un aparato de propaganda que ha generado un culto personalista, un modelo de liderazgo absolutamente concentrado en una sola persona, con un verticalismo de una inmensa eficacia. Pocas veces hemos visto tanta eficacia en una construcción de poder
en manos de una sola persona, un poder vertical, un poder capaz de mantener un aglomerado y mantenerlo cohesionado durante tanto tiempo. Creo que en eso Cristina ha superado ampliamente a su marido, ¿no? El problema es que varios aspectos de esa forma de liderazgo son sofocantes en términos de libertad y de democracia. Yo desde hace muchos años me defino como liberal en lo político, claramente, y creo que no hay otra palabra mejor, más contundente y más clara. Además, claro, además porque está mal vista en la Argentina y en buena parte de Latinoamérica, y eso muestra que el espíritu autoritario es ampliamente mayoritario en esta parte del mundo, con excepción de Uruguay, tal vez de Costa Rica, algunas excepciones. En el resto es mayoritario, y una prueba es esa, que el liberal esté mal visto. Ahora, yo soy liberal en lo político. En lo económico me defino más bien como un socialdemócrata, otra palabra que no cotiza mucho, que están empezando a usar algunos. Francisco la está poniendo más de moda. La está poniendo un poco más de moda, pero cuando yo todavía la utilizaba o la empezaba a utilizar, estaba como mal vista, había quedado como desprestigiada por el final del gobierno de Alfonsín. Yo en lo económico me defino bastante keynesiano, y creo que el modelo populista que tiene la Argentina no tiene nada que ver con el keynesianismo. Creo que es una mentira, es una tergiversación de John Maynard Keynes y de su pensamiento. Este es capitalismo de amigos, como dijo. Sí, pero es que además Keynes no era un enemigo del capitalismo. Keynes salvó el capitalismo. Hasta el hecho mismo, hay algo que parece una metáfora. Keynes nació el mismo año y en el mismo país en el que murió y fue enterrado Marx. Parece una metáfora de cuál fue el rol que jugó uno y otro en la historia. Porque cuando el capitalismo se despeñaba en la década del 30 del siglo pasado, fue el keynesianismo el que lo rescató. Pero eran recetas para determinados momentos. Yo creo en un Estado que intervenga, que no sea un Estado ausente, y creo que esta ola de populismo que con particular saña se dio en nuestro país y en Venezuela, tiene que ver con el fracaso de oligarquías libremercadistas. Y la falta de dirigencia. Sí, pero con conservadurismos que han sido oligárquicos, que han sido económicamente ineptos, que han sido socialmente rapaces e irresponsables y políticamente autoritarios. Yo creo que esta situación que ha vivido parte de la región, o está viviendo todavía, y no sabemos cómo se sale de ella, es la consecuencia de aquel conservadurismo autoritario, económicamente inepto y socialmente corrosivo y egoísta. Si tuvieras que llevarnos a un plano, tuvieras que arengar a la gente en el camino del cambio, en el cambio que vos estás señalando, llevarnos y ayudarnos a soñar un poco, o sea, contanos ese país que debiera ser y no es, digamos, ese país en el que te gustaría vivir a vos de cambio profundo, digamos. Yo tengo más muchos, allá de quién lo titularice, digamos. Tengo muchos países, hay muchos países que admiro social y económicamente, desde hace mucho tiempo, obviamente los países nórdicos. Por ejemplo. Yo soy un partidario de la socialdemocracia, creo en un Estado que no sea diminuto, que no le dé la espalda a los débiles. Yo creo que no hay que abandonar a los débiles. Y a la vez no tiene que ser un gigante estúpido, tiene que ser un Estado eficaz que no sofoque el emprendimiento privado, sino que se valga de él, que sepa empujarlo, que sepa alentarlo. En América Latina pasamos de dos extremos: o lo hacemos desaparecer y dejamos un libre mercadismo como si no existieran los monopolios, como si no existieran las prácticas oligopólicas, como si los poderosos económicamente fuesen filántropos,
¿no? Que no se abusaran, de que no hicieran un juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Bueno, eso ya ha mostrado los resultados. Y estos años de kirchnerismo son una consecuencia de eso. Claramente. Son una consecuencia de eso. Pienso en los países nórdicos, pienso en Nueva Zelanda. Bueno, aparte a mí me gusta mucho el rugby, lo jugué cuando era chico, ¿no? Entonces el país de los All Blacks, ¿no? Nada menos. Pero social y económicamente Nueva Zelanda es un país admirable. Ricardo Lagos, uno de los líderes, uno de los políticos o estadistas que yo más admiro de América Latina, es el que suele poner de ejemplo como modelo de él, el modelo neozelandés. Donde, nos queda uno. Me quedan varios países para nombrar, para decir países de más cerca, aunque sea un par. Por ejemplo, Costa Rica, por ejemplo, el Uruguay. Yo respeto mucho la clase política uruguaya. Creo que Uruguay es un país donde los liberales son con mayúscula y la centroizquierda es con mayúscula. ¿No? En un plano democrático. Y en Costa Rica, que me parece una sociedad que siempre ha ido un poquito, mucho más adelante de su región, la América Central, y creo que del resto del continente también ha ido un par de pasos más adelante. Y ahora tiene el único presidente que ha tomado una determinación que a mí me parece admirable y envidiable como sociedad. Ha prohibido que el nombre de él y los cuadros de él figuren en las oficinas públicas. Es realmente para aplaudir. Totalmente. Me queda mucho para conversar, pero se nos ha ido este tiempo. Tal vez me abusé. No, para nada. Fantástico, Gracias como siempre por venir. Acá nos vamos con un video de Alieto Guadani que nos da una síntesis de lo que deberíamos hacer en energía. Y nos va a dar pie después para la entrevista cuando hablamos de Slok. A ver. Lo primero, que la situación de los subsidios es muy curiosa, porque todos los países exportadores de energía subsidian la energía. ¿Quiénes son los países exportadores de energía? Los árabes, Arabia Saudita, Qatar, Dubái, todos estos países tienen fuertes subsidios al consumo de energía. En América Latina lo tiene Ecuador, que es un gran exportador de petróleo, y lo tiene también Venezuela, que es un gran exportador de petróleo. El único país del mundo que es importador de petróleo, de gas, y que tiene insuficiencia energética y que lo subsidia es la República Argentina, lo cual es realmente una paradoja. O sea, y además son subsidios muy mal diseñados que han concentrado el poder, han beneficiado a los estamentos socioeconómicos más ricos de la sociedad. Están armados de tal forma, son subsidios a la oferta, no subsidios a la demanda, que benefician mucho más a los ricos que a los pobres. Por ejemplo, si usted es un pobre que vive en Cañada de Gómez, seguramente está pagando la electricidad que si es de clase media y vive en Caballito. Pero cuando lo está pagando más, no lo está pagando 20% más, lo está pagando 500% más. Las tarifas eléctricas de Córdoba, de Santa Fe, de Tucumán, de Salta, son 5 o 6 veces las de la Ciudad de Buenos Aires. Luego pasa con el agua. Es un mecanismo muy interesante de... yo lo llamo Hood Robin, a este mecanismo, porque ¿quién era Robin Hood? Es una figura legendaria, medieval, inglesa, era alguien que sacaba de los de arriba para darle a los de abajo. Bueno, los subsidios que te implementa este gobierno sacan de abajo para dar arriba. Abajo le sacan con la inflación y le dan arriba con bienes y servicios energéticos por debajo del costo. Es un tema que no va a tener mucha alternativa al próximo gobierno, porque no estamos hablando de poca plata. Estamos hablando de 25.000 millones de dólares por año, el 5% del PBI. Para que usted tenga idea, el presupuesto de todas las universidades argentinas no llega a 4 millones de dólares. O sea que los subsidios son 6 veces lo que gastamos en la enseñanza universitaria en la Argentina. Seguimos conversando sobre continuidad del cambio. Queremos hacer foco en particular en la infraestructura necesaria. La energía es un elemento clave y tenemos un especialista entre nosotros, así que gracias, Donaldo, por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, sabemos, porque vos has venido a varios de nuestros programas, que la cosa no está bien, digamos, pero de ahora, de cara al presente y mirando hacia el futuro, contanos qué cosas deberían cambiar de fondo, digamos. Bueno, Sebastián, por un lado coincido plenamente con lo que acaba de comentar Guadani. Son muchas las cosas que tienen que cambiar, verdaderamente muchas, y de raíz. En primer lugar, diría que hay que volver a profesionalizar
a todo el equipo de técnicos que tiene que tomar las decisiones, que tiene que planificar las cuestiones energéticas. O sea, hoy está totalmente descapitalizado y uno ve errores tan gruesos, tan groseros en las decisiones económicas, políticas y técnicas que se toman. Por ejemplo, la central a carbón en Río Turbio, que ahora se encuentra que el carbón de Río Turbio no sirve para esa central, ¿no? Son 750 millones de dólares que podrían haber tenido un mejor destino. Y ahora la hacen a gas. Entonces, a las apuradas están haciendo un gasoducto y dicen, el discurso político de salida, que va a ser dual. Pero bueno, el argumento de ponerla ahí en la punta del país, donde no hay ningún consumo, no hay ninguna otra demanda, era darle trabajo a los 1000 familias mineras que había en Río Turbio, que hay en Río Turbio. Pero bueno, son decisiones pésimas, como la decisión de hacer las 2 represas también, casualmente en Santa Cruz, un par de represas que están en el ranking que preparó la misma Secretaría de Energía en las posiciones 23 y 25. Hay muchas que son más convenientes económicamente, técnicamente, que están en Mendoza, que están en Neuquén y que no se hacen, y se hace esto. Este miedo que tiene, Donaldo, la gente, a ver si vos se lo podés apaciguar, de que saben que hay algo que hacer de fondo, que hay que ir con el cuchillo a fondo, pero eso va a suponer nafta más cara, gas más caro, y entonces todos dicen, ¡ay, que nadie levante la olla! Porque hay posibilidades de que haya una especie de transición más paulatina, que no sea tan sufrida, digamos, la puesta en orden de todas las variables, digamos. Fíjate, Sebastián, lo que son las vueltas del destino. Están también los subsidios. Y que justamente son las cosas que un político tiene que estar mirando estratégicamente, los ciclos y los contraciclos. Ahora estamos penando porque, claro, los precios de los commodities han bajado y eso perjudica por el lado de la soja o de los ingresos, digamos, al país. Pero por el otro lado ha bajado también y considerablemente el precio del petróleo. Entonces, el único país donde la nafta sigue aumentando, los combustibles siguen aumentando, es Argentina. En todos los demás está bajando un 30, un 40%. Está bajando. Está bajando. En el mundo está bajando y según algunos expertos internacionales, este precio de 50 o 60 dólares de barril probablemente dure varios años más. Eso obviamente es bueno para esto que planteaste, de que las tarifas no necesitan crecer tanto, porque también el gas natural que viene en barcos ha bajado a la mitad del precio, aunque Argentina todavía no paga totalmente esa mitad de precio, porque tiene contrato de largo plazo. O sea, siempre está con el paso cambiado. Han hecho Todavía contrato no de largo sabemos plazo quién paga, ¿no? a precio alto y el gas spot, el gas de momento, está a la mitad del precio. Pero el gas de Bolivia lo bajó también de 11, 12 dólares a 7, 8 dólares. Y hay una pregunta, con lo cual eso ayuda a que la transición a los valores reales de la energía, estamos muy lejos. Hay una pregunta que te hago a boca de jarro. Nosotros, como ninguno de los tres en esta mesa ya somos políticos ni nada por el estilo, la oposición ve que es políticamente correcto seguir anunciando de que, por ejemplo, YPF va a seguir estatizada, digamos, no hacer muchas olas, digamos. Pero vos que sos un hombre técnico, contanos, ¿es posible mantener las cosas tal cual están o en realidad para que vengan las inversiones y para que tengamos, va a haber que hacer un giro profundo, digamos? Yo creo que en primer lugar hay que desideologizar, sacar a los muchachos de la cámpora. Pero también a nivel conceptual el autoabastecimiento, por ejemplo. Es una verdad evidente de que todos los países necesitan autoabastecerse, porque el ejemplo en el mundo es que el 90% no se autoabastece y anda lo más bien, o sea, necesitamos volver a la normalidad. Que YPF produzca, que explore, que sea competitiva, porque el problema cuando es estatal es por un lado el gestionamiento, el gerenciamiento, y por el otro todos los privilegios que se le dan al estatal que no se le dan a los privados. Entonces ya no es competitivo. Antes, lo deben recordar muy bien, Guillermo Moreno castigaba duramente al que osaba aumentar un centavito el precio de la nafta. Y bueno, algunos osados lo hacía y ahí se prendían los demás y seguía YPF último. Ahora es YPF la primera que aumenta. Sí, aumentó el 200%, digamos. De que YPF es nuestra, el otro día salió un artículo que habla, en 3 años aumentó un 215% la nafta súper. Queremos que sea nuestra, ¿sí? Porque la verdad, yo
paso, o sea, Pero prefiero aparte la gente de que campo no sea mía dice, si tengo que pagar tanto. cuando compran el gasoil en el campo, tienen el transporte exclusivo de YPF y eso subió 500 veces. Son cautivos, Claro. por eso, ser cautivo de un monopolio privado o de una estatal, para la gente no es tan distinto, o sea, en definitiva es más perverso el monopolio estatal. Y hay otra pregunta de Y claro que no se encrucijada. puede volver atrás, porque YPF hoy, con estos precios de petróleo y demás, vale la mitad de lo que valía Claro. en el 2012. La vamos a vender por baratija. Así Sí, que sí, sí. mejor sigamos, pero gestionemos bien. Y otro desafío que está en el debate político, Donaldo, es ante oportunidades muy grandes como lo de Vaca Muerta y demás, acá hay como una especie de debate de si vienen las inversiones, se nos llevan todo y nos chupan la sangre, digamos, pero si no vienen las inversiones, nos quedamos fritos. ¿En el medio hay algún camino, digamos? Contanos un poco cómo es el camino correcto para encarar un desafío como Vaca Muerta, por ejemplo. El plan. Argentina tiene tanta materia prima, tantos recursos, lo que no tiene es dinero. O sea, el dinero se va malgastando en malas decisiones. Vamos a comprar también no sé cuántas centrales nucleares de repente, de chinos y rusos, y no tenemos un plan estratégico de hacia dónde vamos a abastecernos de energía. Vaca Muerta hace 2 años era fantástico. Hoy Vaca Muerta, donde por ejemplo a Chevron le garantizan un precio piso de $77 el barril de petróleo, cuando en el mundo ya está en 50, Vaca Muerta y habría que enfriarlo un poco tal vez, porque el gas que salga de Vaca Muerta no va a salir a los precios que ahora está en Estados Unidos, el Va a ser shale caro. gas, que está en $3, $4 millón de BTU. Acá hablan de un piso de 7.50, que es lo que está garantizado, ¿y quién va a pagar? ¿Otra vez la gente o otra vez los subsidios? Debe haber muchos recursos convencionales todavía para explorar y sacar a la luz, o importar cuando conviene importar, o sea, hay que ser más pragmático. Si prestamos atención, China no está desarrollando su shale gas, sino que está haciendo acuerdos con Rusia para traer gas ruso. O sea, cada uno explota sus yacimientos, Y las su otras fortaleza en el energías, momento oportuno, ¿no? las otras energías. Y se Argentina pueden- viene con un enorme retraso en todo lo que son energías renovables. O sea, hay muchos anuncios, de eso sí, estamos llenos, pero la realidad es que la matriz energética sigue siendo exactamente la misma que hace 10 años atrás. Dependemos enteramente del gas, del petróleo. En la parte hidroeléctrica, salvo terminar Yacyretá, que todavía no se terminó, falta el brazo Añacuá, pero lo demás son anuncios. Sí, Y falta el plan, un plan consensuado, un plan de los argentinos, de la Argentina, que incluya centrales nucleares, si esa es la decisión, que decida cuáles y dónde, pero no que aparezca el ministro diciendo he firmado un acuerdo con China por 3 centrales nucleares, he firmado acuerdo otro secreto, por además, 25 mil millones de dólares con Rusia por 4 centrales nucleares. Y todos nos miramos y decimos, ajá, ¿y quién más lo decidió? Porque Donaldo, gracias como siempre por venir. Yo lo que aspiro, él no lo sabe, pero es que si va a hacer un plan, gente como Donaldo esté sentado en esa mesa y no gente inexperta. Y Adriana, su señora, Y que, Adriana, que exactamente, siempre, que siempre la tenemos acompaña. atrás de la cámara, pero Gracias que es por una venir. experta. ¿Qué tenemos, Carmen? Bueno, ¿Ya nos estamos vamos yendo? con esas 2 fotitos de... Pongamos la primera. Claro, de la infraestructura que queremos. Queremos infraestructura. Y Y- la segunda, Y la... Sí, son 2. dos distintas. Sí, Tenemos perfecto. de tantas áreas que necesitamos la En lo que- infraestructura. En lo que a mí respecta, el dato que quiero agregar es un pequeño comentario político. Como nosotros estamos jugados por el cambio, se podría decir que ya estamos en una vereda, digamos, sí me atrevo a reflexionar lo siguiente. Lo que pasó el domingo no es gratis. Ese susto que ha vivido la Macri y demás, nosotros no somos particularmente Macri, sino que estamos a favor de todos los que desde la oposición hablen del cambio. Pero eso que venimos diciendo nosotros, por ejemplo, en programa tras programa, que es no subestimemos el debate, no subestimemos las ideas, no subestimemos plantearle a la gente quiénes van a ser los que van a estar a cargo, porque claro, la gente ve a los kirchneristas que serán ladrones, que serán todo lo que querramos, pero se los ve organizados, matrizados, detrás de un relato, detrás de un eje, subordinados, leales, y en cambio del otro lado se ve una desorganización tal, se ve improvisación, se ve este discurso tan light a veces, y que bueno, a veces dan ganas de pegarle una patada y pasarse de nuevo de vereda, así que en estos 15 días antes de
de las PASO. Y en estos meses antes de las elecciones generales, todos los que queremos un cambio, tomémonoslo en serio, porque si no, sí o sí vamos a vivir 4 u 8 años más de continuidad. Para decirlo en términos callejeros, esto no es joda. No podemos subestimar de nuevo, no, ya les llegó el final del ciclo. Nada de final de ciclo. El final del ciclo se produce si los ciudadanos lo provocamos. Y a mí me parece que los dirigentes de la oposición no lo están provocando suficientemente. Nada más que la preocupación por Brasil, que se suma a la preocupación que ya teníamos en el continente por Venezuela. Eso me parece que enrarece un poquito más el clima para Argentina. El martes que viene vamos a hablar también de cambio en lo social. Tenemos un invitado muy particular que nos va a ayudar a ir a lo profundo del cambio en lo social. También tenemos un material especialmente diseñado para pensarlo. Nos encontramos entonces el martes que viene. Chao. Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza.